privilegio saludarles. Mi nombre es Germán Escorcia y les invito a explorar conmigo este tema del movimiento que como civilización estamos haciendo desde la información hacia la imaginación. Preparé una presentación que me permito compartir con ustedes enseguida para que avancemos en la exploración de este tema que podemos denominar la sociedad de la imaginación y que ha generado una nueva economía, la economía de la imaginación. Ese movimiento de la sociedad de la información y del conocimiento hacia la sociedad de la imaginación y la creatividad se originó un poco en ese cambio que hicimos de la sociedad agrícola a la sociedad industrial y luego de la sociedad industrial a la sociedad de la información y nos fuimos moviendo de los átomos a los bits. Se creó una economía que ya no está basada en el territorio, sino en la mente. Es decir, aprovechamos los recursos de la mente, ya no solamente los del territorio. De manera que hay unas fuerzas que han desencadenado este fenómeno que son reconocidas como las tecnologías exponenciales. No me voy a detener a explicar algunas de estas tecnologías, pero sí a anotar para ustedes que han venido configurando familias entre ellas y esas familias a su vez sinergias que necesitamos entender porque generan nuevas tecnologías, algunas de ellas inesperadas, que van a tener mucha importancia para esto que denominamos la sociedad de la imaginación. Muy rápidamente podemos señalar las realidades mixtas que partieron de la realidad virtual donde se hacían programas de computadoras especialmente para los videojuegos y para el cine que creaban escenarios que no eran reales. Y ahora se suma la realidad aumentada que crea capas de información sobre un objeto. Ahí en la imagen les presento un dispositivo de nueva generación con un despliegue holográfico geoposicionado y unas capas de información al lado de la torre. Esas capas enriquecen la realidad del objeto. La suma de estas dos realidades, que no fue intencional y vinieron por caminos distintos, está rompiendo las fronteras entre realidad real y la realidad que es creada a través de información y programas de computación. Está también la familia de la inteligencia artificial, muy conocida por la computación cognitiva móvil y más recientemente por el aprendizaje de las máquinas. Y los fenómenos asociados con la inteligencia artificial han tenido un altísimo desarrollo en los últimos tiempos por la potencia de la computación y mejores entendimientos y trabajos en las formas de atender lo que se ha venido denominando la programación de algoritmos y la operación sobre grandes cantidades de datos. Una tercera familia que me permito proponer es la de Internet de las cosas. Casi cualquier objeto puede tener un pequeño procesador con una fuente de identificación y alimentación y podemos conectar muchos tipos de objetos entre sí. ¿Para qué conectar unos objetos con otros? Va a ser precisamente el reto de los negocios de los próximos años, muy basado en imaginación. Y operan hoy sobre grandes bancos de datos que permiten hacer analíticas y trazados, descubrir patrones a través de procesos de inteligencia artificial, se comunican y se transfieren entre sí a través de lo que hoy llamamos computación en la nube, que son grandes almacenes de información, hasta el punto de que se habla de que las ciudades inteligentes, un nombre reciente, son las que están aprovechando estas tecnologías para mejorar su relación, su interacción con los ciudadanos. Yo prefiero hablar de sistemas operativos urbanos, ya veremos. La familia de robots inteligentes, conectados y autónomos está generando grandes cambios en los procesos de producción más recientes. Ya se conoce la manufactura autónoma y hemos empezado a descubrir la potencia de la impresión tridimensional que tiene mucho que ver con que en vez de utilizar bodega de materias primas, planta de producción, bodega de productos terminados,
tráiler, autopista, bodega de recepción y distribución, los productos van a circular como códigos enviados entre el emisor o creador o productor y su consumidor. Muy interesante para los próximos años. Este tipo de tecnologías desencadenó la aparición de nuevos tipos de empresas que las puedo calificar como inmateriales porque en proporción a su tamaño los activos son muy pocos. Miren, las más recientes hasta el año 19, la medición anual muestra que la mayoría de las empresas de mayor valor en el mercado, las 5 más importantes, son todas empresas que lo que producen son bienes inmateriales, bienes intangibles, no los podemos tocar. Entonces son empresas que por sus activos podríamos llamar inmateriales y por lo que producen, lo que generan es intangibles. Tenemos expresiones de esas empresas hoy en día, en promedio unas 40 en nuestros dispositivos móviles. Esto va a cambiar precisamente por la crisis actual. Los movimientos van hacia cada vez más interacciones de carácter virtual y menos presenciales, y el número de botones que tenemos va a aumentar en proporción a medida que detrás de cada botón hay un nuevo negocio, una nueva empresa que está tratando de conectar con nosotros y de captar nuestra atención. Un llamado ahí a las empresas del gobierno y a las instituciones públicas para mejorar sus esquemas de relación con los ciudadanos. Esta economía inmaterial ha cambiado algunos presupuestos básicos que teníamos. Por ejemplo, todos sabemos que los bienes escasos aumentan de valor. Pues no pasa así con los bienes digitales, en donde el valor aumenta a medida que circulan más. Entonces es una ruptura de los principios económicos que traíamos. También habíamos visto que en la economía de las materias teníamos hasta la depreciación porque el desgaste así lo generaba. Y resulta que los nuevos bienes adquieren mayor valor a medida que se usan más. Y está cambiando la manera como se entiende la propiedad. Los jóvenes de hoy ya no tienen aspiraciones de tener un vehículo o un bien raíz, sino que lo utilizan según necesidad. Estos cambios vienen generando un espacio para el desarrollo de lo que se llama habilidades exponenciales o un exponential mindset. Yo quisiera proponer a ustedes 4 formas de pensar que deberíamos estar desarrollando en los esquemas educativos y de aprendizaje contemporáneos. El pensamiento algorítmico, si la mayoría de las empresas de los próximos años va a tener ese carácter, es bueno que tengamos habilidades para crear u operar exitosamente en un ambiente de esta naturaleza. El pensamiento heurístico, por supuesto, que tiene que ver con las formas de aproximación, con muy alta imaginación, toma un valor muy importante ahora apoyado por el pensamiento de diseño, que tiene más que ver con la disrupción, el hackeo y el entenderse en toda situación como un diseñador para quitar las rigideces de las organizaciones y de los productos, y por supuesto apoyados por el pensamiento creativo, muy dirigido a la desestabilización de lo rígido mediante la innovación y al diseño intencional del futuro mediante la prospectiva. Ese diseño intencional del futuro se materializa a través de herramientas de carácter estratégico, por ejemplo, los mapas de ruta. Aquí les muestro uno de sistemas operativos urbanos, el de Internet de las Cosas, sector aeroespacial y sectores que se identificaron como de alto crecimiento en los próximos años. Obviamente el de Industrias Creativas Digitales que hicimos para la Secretaría de Cultura en México, muy basado en uno anterior que se había hecho para la Secretaría de Economía, con un mapa de ruta sobre las industrias creativas en general y el diseño como una función estratégica de nación. De ese mapa de industrias creativas digitales, propongo un ejemplo rápido para ilustrarnos con algo real de hoy, pero que nos apunta hacia dónde se mueve este futuro. Por ejemplo, aquí podemos agrupar por una
fórmula relativamente arbitraria, diferentes tipos de industrias que pudiéramos llamar escénicas o patrimoniales que se mueven de lo lineal a lo no lineal y de lo material a lo digital. Y algunas de ellas empiezan a tener audiencias digitales o fórmulas como industrias interactivas. Aquí están los videojuegos, la animación digital, multimedia, etcétera. Y estas industrias que en los últimos tiempos aceleradamente se están moviendo en la dirección de generar experiencias sensoriales. Esto es muy importante para crear esta economía de la imaginación. Einstein decía, la imaginación es más importante que el conocimiento. En una manera un poco más sofisticada pongo otra frase que él también decía, la imaginación es todo, es el anticipo de las próximas atracciones de la vida. Y a su vez, permítanme compartir con ustedes esta de Goldhaber que dice, la abundancia de información crea pobreza de atención. Es muy importante porque ya nosotros estamos viviendo en ese escenario. Atraer y retener la atención es la nueva fuerza directriz de la economía del futuro. Esta proposición es muy interesante porque cuando se habla de imaginación y futuro, por ejemplo, hay que atender los actos colectivos de creación. Crear y colaborar se vuelve una fórmula ganadora en la economía de los próximos años. Imaginación espacial, que cambia el sentido de nación y mundo hacia nuevas fronteras, incluso la de los espacios más próximos a las personas. Vamos a ver eso enseguida. Y además para reimaginar la forma como pensamos y los procesos de aprendizaje, cambiar y lograr habilidades de nuevas fórmulas. Y eso ha venido conduciendo a la aparición cada vez más frecuente de ambientes inmersivos. Ya están próximas las tecnologías para hacer eso posible en forma masiva. Vamos a requerir muy alta conectividad. Se están haciendo grandes inversiones con proyectos de satélites y constelaciones que generan parvadas de satélites que aprenden y nos obligarán a repensar qué hacemos con los bienes raíces, el guardarropas, los transportes, como está pasando en los momentos de crisis que vivimos en este 2020. La cultura organizacional fortalecida, porque vamos a tener que repensarnos todos en lo que hacemos, cómo interactuamos entre proveedores y clientes y los propios colaboradores. Pasarse de la información a la imaginación, ¿sí? Nos permite movimientos que van de lo lineal a lo circular, a lo colaborativo, a lo personalizado, contributorio y hasta el crowdsourcing. Permítame mencionar la atención a su atención. Este es el factor crítico. Esa economía de la imaginación se basa en eso que dijimos, que la abundancia de la información genera escasez de atención. Y esa atención escasa es limitada, es enfocada. Es muy difícil que una persona que presta atención a una pantalla preste a otra simultáneamente. Entonces se vuelve un problema de tiempo, de milisegundos, y esto es lo que marcará las diferencias entre las empresas en el futuro. Cuando millones de empresas en el mundo tienen esta aspiración, la selectividad de las personas jugará un papel crítico para la supervivencia de los negocios de los próximos años. Atención, entonces, se vuelve un bien perecedero. No es recuperable. Una vez que le diste atención a algo y no le diste a otro, eso no se recupera. Pero cuando le das atención a algo, es muy probable que esa atención se pueda reforzar y volver incremental, que aumente la atención si se hace un buen trabajo. ¿Cómo se expresarán? Pues está apareciendo la convergencia entre esto que hablábamos de realidad aumentada, inteligencia artificial y la impresión y escaneo tridimensional apoyados con Internet de las cosas. Esa combinación de familias empieza a generar lo que hoy se llama la spatial web, más tridimensional y que redefine la forma de interactuar que hoy tenemos, que es a través de pantallas planas. Es un principio supremamente importante, porque como interfase nos condujo entonces a maneras nuevas de tratar la información y el conocimiento a través de
contenidos experienciales. Ya no es el espacio de la pantalla plana, sino que con modelos tridimensionales interactivos podemos generar experiencias muy basadas en realidad aumentada, pero que tienen un valor muy importante hacia el futuro. Esto nos lleva a espacios inmersivos y experienciales. Lo vamos a poder ver para muchos tipos de aplicaciones en los próximos años y vamos a empezar a necesitar esas imaginaciones conectadas, ejes de talento conectado, que están cambiando las fórmulas de la economía industrial con los ejes de Madrid, París, Berlín, hacia los ejes del sur de Europa y norte de Italia. En el caso de aquí hay una propuesta de Colombia que intentará conectar en ejes de talento las ciudades de la costa caribe de Colombia con las del interior. Es un tema que puede ser muy interesante por seguir esta línea en el mapa de rutas que les mencioné de industrias creativas. Tuve la oportunidad de participar con el equipo de diseño de la Ciudad Creativa Digital en Guadalajara, que crea ejes de talento en la ciudad y que se convertirá en un hub para la atracción de tecnología e inversión y la exportación de talento, incluso sobre todo al sudeste asiático, usando para ello las narrativas transmedia y nuevas combinaciones de esto que llamamos lo experiencial. Esa fórmula de ejes de talento tiene un valor inmenso en los mercados hacia el futuro. Aquí hay una propuesta que se está presentando para la Ciudad de México que crea un eje, el Eco Boulevard Aztecas para innovación y que conectará entre sí muchos tipos de talentos y manejos hacia el futuro. Entonces, la potencia de estas herramientas algorítmicas nos lleva a nuevos espacios que enaltecen y otorgan valor a la más alta de las facultades humanas, que es la imaginación. Es esa potencia de la imaginación humana la que nos permite ver más allá de los límites del orden natural establecido y que nos impulsa a crear nuevos mundos. Yo les agradezco mucho su atención y su paciencia y, por supuesto, estaremos disponibles para seguir interactuando con todos ustedes en este tema que empieza, que es fascinante y que va a generar una economía que nos sorprenderá. Muchísimas gracias a todos y espero que tengamos contacto frecuente muy pronto. Gracias.